retomando la última noticia, ¿escucharon que el gobierno de China plantea condenar a muerte a quienes no declaren estar afectados o tener síntomas? Terrible. Impacta, ¿no? Podemos debatir, pero ¿cómo impacta? Si estarán preocupados. Totalmente. Que tengan Buen buena programa. tarde. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, chao. Y buenas tardes para todos en casa. Por supuesto que vamos a estar hablando de nuestras latitudes. Pero ya que veníamos de la puesta a punto y que en realidad esa era la última noticia, comentarles nomás eso, cómo me impresionó escuchar esa noticia, ¿no? Uno es casi que de ciencia ficción, ¿no? ¿Cuántas veces ha visto películas donde suceden cosas así? Decís, me impactan además las imágenes de cómo reprime la policía en la calle a quienes no usan barbijo. sí, exacto. Bueno, me están diciendo que hay problemas con mi micro, se los ahorro. Vamos con la información y la presentación del programa de hoy. Uno a uno, por votación nominal, los diputados eligieron al presidente de la Cámara para el primer año de la legislatura. Voto por el diputado Martín Lema. Señora secretaria, voto por el señor representante Martín Lema. Voto por el diputado Martín Lema. Voto por el representante nacional Martín Lema. Voto por el diputado Martín Lema para presidir la Cámara. Voto por el representante nacional Martín Lema. Voy a votar por el diputado Martín Lema. Voy a votar para presidir la Cámara por el periodo al representante Martín Lema. Voto por el diputado Juan José Olaizola. La mayoría de los legisladores fundamentaron el voto. Unos señalaron responsabilidades. El diputado Martín Lema encarna la voluntad política, tiene el mandato político y el mandato histórico de conducir una Cámara en la que la representación de todos los partidos debe de ser respetada, debe de ser escuchada. Otros destacaron cualidades del nuevo presidente. Sí, como se ha dicho acá, actuó con energía, con vehemencia, con mucha fuerza muchas veces y siempre, digo yo, con respeto y con lealtad. Damos por descontado que si utiliza la mitad de la rigurosidad que la utilizó para controlar el gobierno de turno, lo utiliza para controlar estos debates, aplicar el reglamento, la Constitución y las leyes, va a ser un gran presidente de esta Cámara. El diputado Martín Lema presidirá la Cámara, que por primera vez tendrá representantes de 7 partidos: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Partido Independiente y el Partido Ecologista Radical Intransigente. Ahora sí, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Nos está acompañando uno de los dirigentes históricos que esta vez no va a estar en el Parlamento. Estamos hablando de Pablo Abdala. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Muchas gracias a ustedes por invitar. No, por favor, compartiendo estas imágenes y escuchando, esa votación, ¿qué reflexión haría primera inicial? Bueno, en principio me recuerda a los últimos 15 años de mi existencia, que en buena medida yo viví y conviví en ese ámbito, en el ámbito del Parlamento. Es una experiencia absolutamente intransferible. Difícilmente me toque algún honor mayor en lo que me resta de vida y le estoy eternamente agradecido a mi partido por esa posibilidad. Pero no con nostalgia, Victoria, eso también quiero decirlo, porque los que ingresamos en esta actividad obviamente sabemos a lo que nos sometemos, los riesgos personales que corremos y cuáles son las reglas de juego. Y la gente es la que vota, la que pone y saca, la que confirma o revoca. Y en ese sentido creo que esa alternancia a todo nivel, que es intrínseca al sistema democrático, hay que asumirla como una máxima fundamental. Bien. ¿Qué esperamos de este nuevo Parlamento? ¿Qué se esperan en general? Me gustaría alguna reflexión de los panelistas antes de ir a nuestro móvil, que vamos a intentar hoy compartir móviles con, algunos de los justamente legisladores entrantes o que se sostienen en el tiempo o que simplemente están siendo flamantemente legisladores. A ver, por aquí. Alejandro. ¿Sabés qué? A mí me deja pensando lo que dice Pablo, el que considero un gran representante y en particular un gran amigo, porque de verdad en la tarea política, en las democracias republicanas liberales como la nuestra,
nada, creo yo, debe significar un más alto honor que ser, primero, representante de la ciudadanía y segundo, estar en el ámbito donde la ciudadanía está más completamente representada, como es el Parlamento, el Congreso en general y agrego yo, y la Cámara de Representantes en particular. El video que recién veíamos tiene que ver con eso. Por lo tanto, a mí me genera siempre una emoción republicana, los que somos hijos de la época de la dictadura, ¿verdad? No lo elegimos, simplemente nacimos ahí. La constitución de un nuevo gobierno electo en base a la decisión del soberano en general, la instalación del Parlamento en particular, y yo agrego, la instalación de la Cámara de Representantes muy particularmente, necesariamente evoca una fiesta cívica republicana que no deberíamos, por cotidiana y felizmente acostumbrada, a dejar de valorar en su verdadera dimensión. Bien. Lo que ocurrió el sábado en nuestra república es una fiesta y como tal debemos vivirlo. Bien. Ahora, ¿por qué Lema, el futuro presidente de la Cámara justamente, insiste en que hay que recuperar o cambiar el escepticismo hacia los legisladores? Que se celebre como efectivamente una fiesta de la democracia que es. ¿Lo tenemos de verdad? ¿Estamos impregnados de ese concepto o se nos olvidó? Porque por algo se está planteando un retorno a la confianza en el Parlamento. ¿Qué piensas, Pepe? Bueno, pienso que hubo un poco de desgaste del sistema político, particularmente la última elección fue muy intensa, dejó algunas heridas que habrá que restañar y uno tiene esperanzas en lo que será el nuevo Parlamento, especialmente con la renovación que ha tenido. Prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados ha sido renovada y del número de senadores, 9 son nuevos también, lo cual no es menor. Pero además se da un dato muy particular. A ver. Fíjense que tenemos todavía 13 días, ¿no?, de gobierno en funciones del Frente Amplio. Sí. Y es la primera vez en 15 años que un gobierno en funciones del Frente Amplio tiene un Parlamento que es de oposición. Eso no había ocurrido desde hace 15 años y tampoco, si hago memoria, desde la salida de la dictadura del retorno a la democracia, creo que ocurrió también en el segundo gobierno de Sanguinetti y con Valle, pero no había ocurrido hasta ahora. Es decir, un poder ejecutivo que todavía está en funcionamiento, pero que tiene ya hoy un Parlamento que es de signo contrario, ¿no? Bien. ¿Reflexiones, Vero? Bueno, mucha expectativa. Creo que va a tener que ser un Parlamento de mucho diálogo, porque si no corre el riesgo de estancarse. Y hay una cuestión que creo que es clave para lo que tú decías, bueno, ¿por qué se ha desprestigiado un poco? La gente ya no tenía tanta expectativa. Creo que a veces la mayoría parlamentaria, de la forma que fue ejercida, desgastó un poco esa herramienta, ¿no? Los verdaderos debates no pasaban por el Parlamento, pasaban más a veces por el propio Frente Amplio y las fuerzas internas del Frente Amplio. Creo que aquí está la oportunidad de volver a debatir los grandes temas del país en el recinto parlamentario. Tendremos que ver después cómo se desarrolla esto a la luz de la coalición y de algo que es distinto, ¿no? Ese es un punto interesante. Finalmente, ¿qué rol venía ejerciendo el Parlamento en estos últimos años de mayorías parlamentarias oficialistas? Está bueno para preguntárselo a quien nos acompaña en un móvil en vivo en este momento, que es el diputado Alejandro Sánchez por el Frente Amplio. Tania Melgar está con él. Buenas tardes a los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando esta primera ronda de panel, también del invitado en piso. Estamos aquí con Alejandro Sánchez, quien también supo ocupar el puesto de la presidencia en la Cámara de Representantes. Entonces, bueno, queremos consultarle cuáles son sus primeras impresiones y bueno, cuál va a ser el rol de esta futura oposición, porque en realidad siempre fueron gobierno y eran mayoría dentro del Parlamento y bueno, ahora van a empezar a ocupar otro rol. Una oposición articuladora, hemos leído por algún lado que se pretende llegar a ser, pero bueno, sabemos que hay debates en el Parlamento que son bastante intensos. Entonces, bueno, una primera reflexión en cuanto a este tema. Sánchez, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Victoria, y a todo el equipo que está ahí. Y un abrazo a Pablo Audala, que está ahí en el estudio, que un gran amigo, el cual no lo vamos a tener ahora en esta legislatura y se lo va a extrañar a Pablo por los debates que teníamos, pero también por la posibilidad de ese diálogo que uno puede construir. Y como tú decías, sí, el Frente Amplio hace 15 años que es gobierno y ha tenido mayorías parlamentarias. Eso es un hecho. Ahora, el Frente Amplio tiene, desde el año 71 hasta acá, ha tenido, en definitiva, muchos años también siendo oposición. Y yo creo que el Frente Amplio, cuando fue oposición, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido una oposición responsable, que propuso sus ideas, que trató de construir
diálogo y debate, y ese tiene que ser el camino. Entonces yo la verdad que estoy muy contento, primero porque como se señaló el otro día en la sesión, llevamos 35 años ininterrumpidos, en donde en este caso particular hay un cambio de gobierno, un cambio de signo del gobierno, y se hace en paz, en democracia, en tranquilidad, una transición que viene siendo por los carriles institucionales, y eso es lo que hay que valorar cuando estas cosas no son las que pasan en el mundo, ¿verdad? Victoria, te escuchamos para las preguntas que quieras realizarle. Sí, bien, preguntarle si en definitiva en este tiempo inmediato, futuro próximo inmediato, será tiempo de analizar municipales o directo al proyecto justamente de ley de urgente consideración. Bueno, en realidad nos vamos a tener que estar dividiendo las tareas. Evidentemente habrá que ver en qué momento ingresa el proyecto. Y también habrá que ver, porque esa es una responsabilidad en este caso del gobierno, primero la iniciativa en el sentido en qué momento la envían. Y luego la resolución en este caso de la presidenta de la Asamblea General, que será Beatriz Argimón a partir del 1 de marzo, por qué Cámara comenzaría su tratamiento. En realidad esa es una decisión que toma la vicepresidenta, supongo que en acuerdo con el Poder Ejecutivo, de dónde entienden, en qué Cámara entienden que hay que comenzar el tratamiento. Ustedes saben que las leyes llegan al Parlamento y es la presidenta de la Asamblea General quien resuelve, en definitiva, enviarla a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. En la historia de las leyes de urgencia ha habido de todo, algunas han ingresado por diputados, otras han ingresado por senadores y han tenido distinta suerte. Particularmente esta además es una ley, yo la he bautizado ya no ómnibus, sino ferrocarril, creo que es más grande que el ferrocarril de UPM todavía, va a implicar mucho tiempo de estudio y de trabajo, cualquiera sea la Cámara que comience a trabajar, y bueno, y nosotros estaremos alternando en esa doble función que tenemos los legisladores, por un lado la de legislar y por otro lado la de representar, en el marco de lo que va a ser la campaña electoral en todo el país de cara a los gobiernos departamentales y municipales. Incluso hay muchos integrantes, no es mi caso, aunque intenté serlo pero no fui, hoy tenemos un mejor candidato que es Álvaro Villar, pero hay varios legisladores que van a estar disputando el sillón municipal y por lo cual también eso implica resentir la labor parlamentaria, pero hay que ver en qué Cámara entra, que eso todavía no lo tenemos claro. ¿Y por cuál preferiría, Victoria? Disculpame que te corte, ya te dejo continuar con la entrevista. ¿Sería mejor que comience en el Senado? ¿Ustedes preferirían que quizás comience por diputados, pensando que se le pueden hacer varias modificaciones? Calculo que también tú ya te asignaron coordinador de la bancada, diputado, entonces ya están haciendo una lectura y algún análisis. ¿También preferirían que, bueno, que comenzara en senadores y después ver qué sucede o al revés? Bueno, para nosotros es indistinto el tratamiento. Evidentemente tiene elementos diferentes. Para poner un ejemplo, generalmente las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas siempre ingresan por la Cámara de Diputados, que podríamos decir que es la que realiza el trabajo más en profundidad, y luego va al Senado de la República, en donde muchas veces se le hacen pequeños ajustes, pero el trabajo inicial lo llevan adelante los legisladores, en este caso los representantes nacionales. Por supuesto, esa es una decisión en realidad del gobierno entrante, tendrá que tomar la decisión de en dónde entiende que va a generar el primer debate y la primera votación de la ley. Y recordemos también que muchas veces en este tipo de proyectos de ley, que además constriñen mucho el trabajo del Parlamento, porque el Parlamento tiene un plazo exiguo para tratarlo y de no expresarse el Parlamento queda tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo, generalmente es en la primera Cámara, indistintamente de cuál sea, donde se realizan la mayor cantidad de modificaciones. Después en la segunda Cámara es muy difícil hacerle modificaciones y algunas de las leyes de estas características significaron esas cosas. Por ejemplo, la última ley que se trató cuando el Frente Amplio de la oposición comenzó por el Senado y luego en diputados se trató a tapa cerrada en ese momento, ¿no? En el gobierno de Valle. Pero bueno, esas son definiciones que todavía nosotros no hemos conversado con el gobierno. Lo que hemos estado discutiendo son el funcionamiento del Parlamento, las comisiones, su integración. Hemos generado instancias para conversar esas cosas que implican también una cosa muy importante, que es qué representación tiene cada partido en cada una de las comisiones, y eso también incluye las delegaciones que tiene el Parlamento en los diferentes organismos. Por ahora venimos en un buen diálogo, creo que es un diálogo constructivo, y bueno, avanzaremos posteriormente en otros aspectos que tienen que ver con la agenda parlamentaria, donde claramente quien tiene la iniciativa generalmente es el gobierno,
un gobierno además que es un gobierno de coalición y es un gobierno que tiene mayorías parlamentarias, entonces con lo cual son los que van a tener que marcar de alguna manera cuáles son sus prioridades legislativas. Le hago simplemente 2 preguntitas breves para más o menos poder tomarle un poco la temperatura al sentir hoy del todavía oficialismo sobre lo que está generando, por un lado, la LUC en lo que tiene que ver con educación, con los artículos proyectados en materia educativa. ¿Qué piensa del paro de ADES? Bueno, es legítimo. Evidentemente hay un conjunto de actores sociales que se sienten lesionados y se manifiestan. De todas maneras, a mí yo estuve el otro día en una reunión de la bancada del Frente Amplio y una de las cosas que le proponía a mi bancada, que era una bancada bicameral, es, en realidad, hoy lo que tenemos es un anteproyecto, ¿no? Yo no sé qué es lo que va a venir. Cabildo Abierto, por ejemplo, ha manifestado que algunos de esos artículos que ya están en la ley, incluso que refieren a educación, ellos entienden que no deberían estar, por lo menos eso es lo que ha manifestado en este caso Guido Manini Ríos, no deberían estar en una ley de urgencia. Bueno, yo lo que creo es que lo primero que hay que esperar es qué proyecto de ley envía el Poder Ejecutivo y a partir de allí discutir. Bien, o sea, se interpreta entonces lo que quiere decir. Y otro asuntito que también ha generado alguna rispidez en las últimas horas y tiene que ver con la decisión del presidente electo de la calle Pau de no invitar a Maduro. ¿Es relevante? ¿No lo es? Bueno, a ver, ha tomado una decisión de no invitar a 3 países, ¿no? Y ha tomado la decisión de invitar, en este caso, a Bolivia. Que todos sabemos, incluso quien va a ser canciller ha sido contundente previo en el marco de la campaña, a decir que en Bolivia lo que había sucedido era un golpe de Estado. Independientemente de estas cosas, yo creo que el gobierno legítimamente puede tomar la decisión que tomó. Yo creo que es un error. Creo que en la diplomacia internacional uno lo que debe hacer es invitar a los países. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que esté sucediendo. Y más con aquellos países que uno tiene relaciones diplomáticas. Con los que tenemos relaciones diplomáticas sería bueno invitarlos. De hecho, hay algunas expresiones de actores económicos que tienen actividades comerciales con esos países que ya han expresado incluso su molestia, porque eso puede poner en riesgo alguna de las actividades comerciales del país, que no es otra cosa, por ejemplo, que la venta de arroz. Pero bueno, son decisiones políticas, son decisiones ideológicas en definitiva, que no están exentos los gobiernos a tomar ese tipo de decisiones, pero me parece que a mí en relaciones internacionales me gustaría o preferiría, en definitiva, y he defendido siempre esa idea, la no intervención en asuntos internos de los países vecinos y, por supuesto, mantener unas relaciones diplomáticas acordes y relaciones comerciales también, porque eso está hablando de los intereses del país, más allá de afinidades o de diferencias ideológicas que se tengan con los presidentes o los partidos que gobiernan esos países. Muy bien. Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias y les mando un saludo a todos. Gracias, Tania, también para ti. Muy bien, gracias, Victoria. Bien. Un Sánchez articulador, ¿no? No sé si no tiene la misma sensación, ¿verdad? Después podemos, esta última respuesta la podemos, por supuesto, debatir, porque depende de que estemos priorizando también desde la perspectiva de la diplomacia y los intereses comerciales de los países y demás. Tuvimos nuestros detractores a la hora de no señalar a Maduro como un dictador, ¿no? O sea que eso también depende es netamente ideológico. Bueno, pero a ver, con reflexiones. Alfredo. A mí me parece muy interesante el nuevo Parlamento porque vuelve la lucha o el debate de ideas al Parlamento. El hecho de que un partido como el Frente tuviera mayoría parlamentaria durante tantos años, en cierta medida opacaba el tema de la discusión. Y a mí me parece muy sano que haya muchas posturas que se discutan. Las manos de yeso no me gustaron nunca de ningún símbolo, ¿no? De ningún lado. Pero me parece que puede ser muy interesante porque aparte hay diferencias entre los propios partidos de la coalición también. Como había diferencias entre varios grupos del Frente Amplio, también hay dentro de la coalición. O sea que yo creo que es sanísimo que el debate político en serio va a volver realmente al Parlamento de una vez por todas. Bien, buena noticia para vos también, ¿es eso? En esto de la fiesta democrática, que lo es, porque esta instancia del sábado representa sin duda una instancia democrática, me quedo más que nada, o sea, me quedé con esto, ¿no? Como con cierto temor, más bien bastante temor, de los principios democráticos de algunos de los legisladores que tienen mucha influencia, que van a tener mucha influencia, porque la calle Pau para ganarlos necesitó de sus votos, en las decisiones del país, ¿no? Gente que ha tenido hasta hace muy poco declaraciones a la prensa sobre la dictadura
complicadas, ¿no? Que ¿Te referís a Rivera Elgue? Exacto, a Rivera Elgue y también a Manini de alguna manera. Pero no lo está respaldando en estas últimas declaraciones. Bueno, pero dijo cosas como yo voy a gobernar mirando hacia el futuro, no hacia el pasado, y realmente el tema de la búsqueda de verdad y justicia es el presente. Porque para esas familias, esas personas todavía no aparecieron y no sabemos tampoco los uruguayos qué fue lo que pasó, y esa información está. Entonces me quedo de todo el evento con el gesto de la nueva diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, de poner a su lado la camiseta de madres y familiares. Bien, Diego. Yo considero que es un cambio de paradigma, es decir, se cambia una mayoría por otra mayoría y que dentro de la decisión democrática soberana de nuestro país marca un cambio de rumbo. Es decir, pero es una mayoría, porque la mayoría de ¿es la una mayoría el gobierno electo o es una coalición que es otra? Que la coalición y la mayoría, lo mismo era la coalición en Frente Amplio. El Frente Amplio, dentro de su interna, vos podías obligar, perdón, la disciplina partidaria. La disciplina partidaria porque era un partido. Bien, acá existe acuerdo y es una coalición multicolor que se planta a gobernar con una mayoría. Después, bien, así como pueden haber diputados que puedan votar distinto o no votar con la coalición multicolor, pasó con el Frente Amplio. Muchos legisladores del Frente Amplio optaron por salirse de esa disciplina partidaria. A ver, yo considero y respaldo... Bueno, pero algunos sí. Sarabia incluso termina yéndose del Frente Amplio porque vota de determinada manera y después se va del Frente Amplio. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Este cambio de paradigma es un cambio a más acción, a más diálogo, a más legislación, porque pasó mucho tiempo donde se genera demasiado relato y poca acción. Bien. Demasiado discurso y poca acción legislativa con efectos en la gente directamente. Bien. Le hago una pregunta y me la contesta a la vuelta, Abdala, ¿le parece? Pero tenemos que hacer una pausa. Pero me quedé con mejor algo que... porque así pienso la respuesta. Le estoy dando changüí. No, a ver, es sencillo, pero sí merece un buen análisis y es... Efectivamente, estamos hablando de que se sustituye una mayoría parlamentaria por otra. ¿Es asimilable cómo funcionaba la disciplina partidaria en el Frente Amplio, de cómo va a funcionar el acuerdo entre los distintos partidos que componen la coalición multicolor? ¿Lo dejamos planteado? Ya venimos.